Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido al show de la doctora Gema, donde siempre tratamos de traerle información, algo para que pasen un rato ameno, para que se entretengan y sobre todo para que aprendan por qué es tan importante, sobre todo para nosotros que llegamos a este país con una idea, con un sueño y con la esperanza de cambiar nuestras vidas. Queremos darle las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, la dueña de PA Public Adjuster, Liena Perdomo. PA Public Adjusters es una organización, una empresa que se dedica a ayudar a las personas que tienen problemas con el seguro. O sea, ellos lo representan a ustedes delante de los seguros. ¿Qué sucede? Muchas veces uno paga por año el seguro y tiene un problema que a lo mejor hay un huracán o un vientecito platanero de esos que pasan aquí a cada rato y el techo se cae o tiene salidero de la plomería. Acuérdense que nuestras casas, muchas de nuestras casas tienen más de 40, 50 años y necesitan reparaciones. Y el seguro, cuando usted paga a su prima todos los meses, le dicen, sí, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de eso. Exactamente, hasta que llega la hora de cobrar. Por eso nosotros siempre le aconsejamos que guarde el teléfono de Liena Perdomo. Su número es el 786-597-2410. 786-597-2410. Y también les recordamos que Liena fue estudiante nuestra en The English Center. Así que siempre recordamos que The English Center es tan importante para todos nosotros, porque no solamente aprendemos a hablar inglés, podemos recibir nuestra documentación de high school o como se llama en nuestros países, preuniversitario o secundaria. También pueden hacer carreras cortas de computadora, de tenedor de libros, de maestro de preescolar, cosmetología. Hay tantas y tantas carreritas que se pueden hacer en el English Center. Pueden durar de 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. Y ahora que en este momento que estamos necesitando tantas personas en el campo médico, también tenemos muchas carreras en el campo médico. Recuérdense que esto es parte de las escuelas públicas de Miami-Dade, o sea que no le van a cobrar $20,000, $30,000. Por eso nosotros no tenemos ni siquiera préstamos, porque lo que cobramos es tan poco, si es que usted llega a pagar, porque generalmente cuando usted llega se le hace una determinación financiera y muchas personas pagan a lo mejor $20, $30 a la semana durante el tiempo del curso. Recuérdese, The English Center está ubicado en el 3501 Southwest 28th Street. Está al lado del Parque Douglas, donde usted puede ir, si quiere ir, puede ir muy fácilmente porque tenemos la mejor comunicación en lo que es comunicación de transportación pública. Puede ir en el autobús 37, que lo deja ahí al lado del parque. Puede ir en el metro, que está a 2 bloques del parque. La salida es Douglas Station, en la 37, la US 1. Puede ir en el trolley, que es totalmente gratis para las personas que viven en la ciudad de Miami. Pueden tomar el trolley de Coraway, que pasa por todo Coraway, le deja en la 35 y camina 2 bloques hasta la escuela. O sea, que las facilidades que tienen, aparte de que tienen un parqueo grandísimo, recuerden, 3501 Southwest 28th Street. El teléfono es el 305-445-7731. 305-445-7731. Y cuando lleguen allí, que vayan a ver un consejero primero, siempre le aconsejo que vayan a ver un consejero primero, díganle que la mandó la doctora Gema, para que usted vea qué atención le van a dar. De todas maneras lo van a tratar siempre muy bien, pero un cuidado extraordinario cuando usted diga que lo mandó la doctora Gema. Y hablando del English Center, nuestra invitada de hoy la conocí ahí mismo, en el English Center, cuando yo impartía clase hace muchísimos años, lo vamos a decir, pero ella era muy joven, yo no era tan joven y ahora estoy más vieja todavía, pero bueno. Ahí está Yixi Hernández, que fue una de mis estudiantes en The English Center. Cuánto gusto ver a Yixi, hace tantos años, siempre nos mantenemos en contacto. Yo trato muchas veces de mantenerme en contacto con mis estudiantes porque pienso que a lo mejor ellos necesitan algo de mí o yo puedo ayudarles en algo en el futuro, que siempre es tan importante que tengamos ese contacto con una persona en que sepa un poco de lo que es esta comunidad y de las cosas que pasan aquí. Y aquí tenemos a Yixi, que parece que estaba teniendo unos problemas técnicos, pero nosotros enseguida lo resolvemos. Yixi,
¿Cómo estás? Bienvenida al show de la doctora Gema. Hacía tiempo que quería hablar contigo porque tú, la verdad que tienes una historia muy linda y quiero que compartas con nosotros. A ver, tú eres cubana. Dime, ¿cuándo llegaste de Cuba? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles eran tus planes? ¿Viniste para Miami originalmente? Háblame un poquito de ti, de ese proceso de cuando llegaste a los Estados Unidos. Bueno, ante todo, buenos días y muchísimas gracias por invitarme a tu show. Y estoy encantada de reencontrarme contigo y de hablar mucho y de hablar del English Center y de esa historia de cuando yo llegué aquí a este país, que hablo con mucho orgullo y con mucha alegría. Y mi historia comienza con el English Center. Pero bueno, si quieres saber, yo llegué aquí a este país con mi hijo de 6 años. Yo tenía 28 años y llegué por una visa fiancé, pero bueno, no, las cosas no se dieron bien y no me pude legalizar en el tiempo adecuado y entonces me quedé en el país indocumentada, como muchos de los inmigrantes que vienen aquí. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de encontrar el English Center, que fue la escuela que yo tengo como parte de mi corazón, porque ahí empecé yo a poner los pies sobre la tierra, como decimos los cubanos, porque ahí tuve, perdóname, que estás entrando. Ok, ahí estuve, perdón, discúlpame. En el English Center fue donde yo comencé mis estudios, porque todo el mundo me dijo, aquí en Estados Unidos lo primero que tienes que hacer es aprender inglés. Yo venía de Cuba con un background en leyes, porque yo estudié Derecho en Cuba. Allá fui fiscal y aquí empecé de cero, porque me dijeron, aquí tienes que empezar a estudiar inglés. Y pues llegué a la escuela de English Center, que fue donde único me abrieron las puertas, porque yo estaba casi que llorando, porque yo dije, dime tú, yo en este país sin tener documentos, sin tener opciones, por un año, me dijeron, debes esperar 1 año y 1 día para aplicar para la ley de ajuste cubano. Y en ese año yo no pensé que tuviera otras oportunidades. Sin embargo, cuando llegué a la escuela de English Center, ahí, como decimos nosotros los cubanos, me vino el alma al cuerpo, porque me dijeron, aquí sí puedes estudiar y te damos las oportunidades que tienen todos los demás estudiantes, aunque no tengas documento, es un estatus legal. Pude estudiar con mi pasaporte cubano, me enrolé en las clases a 0 costo, yo no tuve que pagar nada. Y la familia mía estaban súper sorprendidos con eso, porque me decían, aquí en este país no hay nada gratis. Y yo decía, pues yo estoy en una escuela que no me cuesta nada. Déjame hacer un paréntesis para las personas que no sepan. Ella está hablando de que cuando las personas tienen nacionalidad cubana, como en el caso de Gypsy, si tú llegas a este país, aunque estés indocumentada, mientras que hayas entrado de una manera legal, o sea, que ella entró con esa visa de fiancé, que es una visa de comprometido, de un prometido, y que en 1 año tú tienes que casarte. No, mentira, son 3 meses, tienes que casarte en 3 meses. Claro, por eso es como, ahí es donde viene el problema, que a lo mejor no pudiste casarte en esos 3 meses, y entonces pierdes ese estatus que puedes legalizar y tener tu documento de trabajo, tu número de seguro social, etc. Entonces, ¿qué sucede con Gypsy? Cuando ella no se puede casar en esos 3 meses, pierde esa documentación y tiene que entonces acogerse a lo que es la ley de ajuste cubano, que por cierto, esa ley todavía está en efecto. Y hay personas que no lo saben y pierden el tiempo, pierden ese año y 1 día y entonces pasa más tiempo sin tener documentación y estar con documentación es bien difícil. Entonces tú llegas al English Center y cuando tú dices, como tú dices, en aquellos tiempos, cuando tú llegaste, en las clases de inglés, de ciudadanía, de high school, de secundaria, no tenían costo. Después se le hizo un costo de $5 por 3 meses, que era para la identificación. Y después, hoy en día, las personas pagan $40, que incluye los $5 de la identificación. Pero de todas maneras, cuando vienes a pensar, es por 3 meses y medio, o sea que estás pagando menos de $10 para aprender inglés. Y tú te matriculas ahí para aprender inglés. ¿Y en qué nivel caes? Explícame cómo va el proceso. Ok, cuando yo entré a la escuela me hicieron un examen. Me recuerdo que se llamaba el CASAS Test. Yo hice CASAS Test
y entonces me ubicaron en el nivel 1, en ESOL. Yo empecé en el nivel 1 con mi profesora Gema, que quiero tanto y que me alegro mucho. Ahí empezó mi historia en los Estados Unidos, porque cuando yo empecé en esas clases, fue como que me identifiqué conmigo misma y tuve el apoyo de la profesora Gema, que hoy, gracias a Dios, nos volvemos a encontrar y a recordar esos lindos momentos, que me llevó de la mano, que me daba ese apoyo espiritual, porque yo estaba sola en este país con el niño, lo veía todo tan difícil, tan lejano. Yo decía, hoy en un nivel 1 de inglés, después de haber estudiado una carrera en Cuba por 5 años, yo decía, esto es difícil, yo no voy a poder lograr esto, pero siempre tuve, como digo, ese apoyo de Gema, me recuerdo también del profesor Alfano, me recuerdo de muchas caras lindas de esa escuela. Me sentí identificada. Ya desde ese momento le empecé a coger amor a la escuela, empecé a coger más interés en las clases. Estudié en ese nivel ISO 1 y ahí fui, me parece que eran como 3 meses y medio el tiempo en el nivel hasta que van haciendo los exámenes para pasar al otro nivel, al 2, al 3. Yo era una de las estudiantes que tenía full time, porque yo estudiaba todo el tiempo, todo lo que me ofrecían, yo lo cogía. Y yo estudié todo el tiempo porque en ese tiempo tenía al niño en la escuela. Entonces, combiné mi tiempo así para poderlo tener ocupado. Y gracias a Dios, completé el año completo en la escuela y un poco más, porque terminé todos los niveles que pude hacer en el English Center. Cuestión que cuando terminé todos los niveles, decidí transferirme al college después de haber visto a un advisor en la misma escuela de English Center, que entonces, siempre... ¿cuánto tiempo? Desde el nivel 1 hasta, en aquellos tiempos, yo creo que nosotros hacíamos como hasta el nivel 4 o 5, porque ahora hacemos académico, que es un poquito más. ¿Te tomó cuánto tiempo? ¿1 año y medio, 2 años? Como 1 año y 2 meses por ahí. No llegó al año y medio en total, fue menos, 1 año y 2 meses. ¿Viste al consejero? Y el consejero te aconsejó cuál era el próximo paso. A ver, ¿qué te dijo el consejero? El consejero me dijo que podía seguir al próximo nivel en el English Center, que yo creo que era el último que me quedaba ya, pero también podía coger clases, habían clases de speech, por ejemplo, si quería mejorar la dicción, habían diferentes especialidades, pero también me habló claro de que podía entrar a Miami-Dade College, que era otra opción que tenía para ya empezar a hacer créditos, porque lógicamente el consejero me habló de mis planes futuros, de cuáles eran mis conocimientos, o sea, mi profesión, y lo que yo quería desarrollar aquí, qué carrera quería desarrollar, y bueno, me dio varios consejos y me incliné por la vía de los programas legales que me podían ofrecer. Pero para entrar al programa legal, que era donde estaba era en Miami-Dade College, tenía que tener una base de inglés y enrolarme en Miami-Dade College en las clases con crédito. Y ahí, bueno, mi historia hasta el English Center duró hasta ahí, hasta el nivel 4 que hice, y no cogí más ninguna clase porque ya estaba lista para entrar a Miami-Dade College. Pero claro, al irte del English Center en 1 año y 3 meses, ya tu documentación, ya te había arreglado los documentos. ¿Cómo fue que llegaste a arreglar los documentos para poder ir a Miami-Dade y recibir ayuda de becas, etcétera? Exacto. Ya cuando yo cumplí 1 año y un día busqué asesoramiento legal y pude iniciar los trámites para aplicar para la ley de ajuste cubano, o sea, aplicar para mi residencia y ajustar mi estatus por la vía de la ley de ajuste cubano. Y eso fue bien rápido porque yo tenía toda la documentación, tenía la entrada legal al país, tenía mi certificación de nacimiento y bueno, y los pagos que había que hacer en inmigración. Y cuando me llegó la primera antorcha, con eso pude sacar mi ID, mi licencia de conducir, y probando que tenía un ID,
y la dirección física en los Estados Unidos y tenía mi certificación de nota de 12 grados. Con esa documentación fue que pude entrar a Miami-Dade College. Pero eso sí, eso se me tomó un tiempo. Eso sí, siempre se tomó un tiempo. Yo creo que ya en el tiempo que yo estaba aplicando, todavía yo estaba en The English Center. Porque sí, lógicamente, cuando yo entré al English Center, ya yo llevaba meses aquí en el país que estaba indocumentada y yo pensé que yo no podía hacer nada. Ahí es donde está lo que me impactó a mí de English Center, porque yo me pasé meses en el país como con una venda en los ojos. Yo no sabía que yo podía estudiar, yo no sabía de escuelas, yo no tenía una orientación sólida para yo emplear mi tiempo de la mejor manera. Como no tenía documentos, no podía trabajar. Y me dijeron que tampoco podía estudiar. O sea, que yo estaba como una ama de casa y no me sentía, no creí que podía ser así hasta que me llegó la información de la escuela del English Center. Y eso tomó tiempo. ¿Y cómo es que tú descubres el English Center? ¿Quién te aconseja? ¿Cómo es que tú encuentras por fin al English Center? Bueno, pues eso fue porque mi niño, que tenía 6 añitos, yo lo tenía en la escuela pública cerquita del apartamentico donde vivíamos nosotros, y en el tiempo que nosotros llegamos en un mes de abril, y en agosto, en julio, yo puse al niño en unas clases de natación en una piscina pública que estaba ahí cerquita del apartamento, porque yo no tenía carro, yo iba caminando. Y ahí en ese lugar, el niño recibía clases de natación, el pobre, en inglés, y él no sabía hablar inglés. Entonces el profesor era americano. Y ahí, como el niño estaba batallando con el inglés y yo también, que tampoco los podía ayudar a seguir instrucciones y todo eso para sus clases, había otro coach en la clase de piscina, que en la clase de natación, y se acercó a mí y me dijo, ¿tú eres cubana? Y yo le dije que sí. Le dije, sí, soy cubana. Y me dijo, ¿y tú no estás estudiando inglés? Porque ya eso era un show, las clases de inglés de natación del niño que no sabía. Yo tampoco lo podía ayudar y yo estaba tratando de ayudar. Y el hombre me dice, él mismo fue quien me dijo, tú sabes que tú puedes ir a una escuela aquí que se llama The English Center y que puedes aprender inglés. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser eso? Porque es que no tengo papeles. Y él me dijo, no importa que no tengas papeles, ve y averigua y que ellos te pueden orientar mejor si te hace falta papeles o no te hace falta papeles. Y entonces me dio él la dirección. Ese fue el señor que no era el coach directo de mi hijo, pero otro que me veía a mí pasando el trabajo con el inglés ahí, con las clases del niño. Y ese señor fue quien me dijo que averiguara por la escuela. Yo la busqué por internet y busqué la dirección y fui a la escuela. En ese tiempo. ¿Tú te acuerdas dónde estaba la piscina? Sí, esa piscina está en Flagler, y cerca de Flagler y la 60. Exacto, West End Park. West End Park. Esa, porque la escuela es Fairland Elementary School. Ahí fue esa fue la primera escuela que tuvo el niño. Y entonces la piscina es la que está ahí más cerquitica, porque nosotros vivíamos en los apartamenticos esos de ahí cerca de la escuela y de la piscina. Y entonces cuando él me dijo eso, a mí me dio tanta alegría que ya yo dije, ahora yo sí tengo que buscar, porque no me voy a convencer si de verdad esta información es válida o no lo es. Y pues me fui al English Center. Me acuerdo que tuve que coger 2 guaguas para poder llegar allá, porque imagínate, yo estaba en Flagler y la 60, y la conexión para llegar al English Center tenía que ser con dos guaguas, no había una que me llevara directo. Y así lo hice. Y o sea, tenía que coger la 11 que pasa por Flagler, la 37, en la 37 te bajas y te montas en la 37. Así mismo, ese era mi recorrido todos los días. Pero te digo honestamente, esto no es parte del show, esto es parte de mi corazón. Yo lo hacía con una alegría. Porque es que acuérdate que yo estaba encerrada en la casa. Cuando me dijeron el English Center, yo vi la luz, yo vi la vida, yo vi que yo soy persona, yo sí puedo estudiar, yo sí puedo hacer y yo puedo empezar mi vida como persona, como decía yo, porque yo me veía frustrada, que no podía hacer nada. Y
Y bueno, así fue como yo llegué. Y ahí parte de los estudios también cultivé muy buenas amistades. Ahí hay mucha diversidad. Tuvimos muchos momentos bonitos, aparte de las clases. Era la parte social de las amistades, el ambiente cultural, hasta compartíamos comidas, haciendo cuentos, riéndonos entre clases. Es que todo lo que yo recuerdo es positivo. Y después de ahí me he encontrado con profesores en la iglesia, que cuando he ido a la iglesia me he encontrado con profesores del English Center y con otras personas que estudiaron conmigo ahí después que han pasado años. Y eso yo digo que es algo que nos une, porque mucha gente llegaron al English Center parecido a mí. Y ahí fue como crear la base para poder coger los conocimientos básicos de inglés, emprender el camino, que uno lo ve muy largo, pero todo llega y todo se puede hacer, porque esto que yo estoy hablando es del 2004, 2005. Ahí empecé yo en el English Center y yo me gradué de Miami-Dade College con 2 asociados, o el asociado en arte y el asociado en ciencia, porque hice Paralegal Studies en Miami-Dade College y me gradué en el 2011. Así que mira cuántos años estuve yo estudiando ininterrumpidamente, porque yo cogía todos los semestres, todas las clases habidas y por haber, en summer, todo. Yo cogí todo lo que podía coger de clase hasta que me gradué en el 2011 de paralegal. Y bueno, ya ahora sí, no continué los estudios. Ahí era lo que debía haber, estaba lista o estoy, porque tengo mis asociados para continuar un bachelor's. Pero bueno, estoy practicando mucho, estoy trabajando en diferentes áreas en las que estoy vinculando todas mis experiencias y mis estudios. Vamos a hacer una parada un momentico y seguimos con eso. Espérate un momento para seguir explicándole al público, porque quería hablarte de una cosa que me dijiste ahora mismo sobre las amistades. Enseguida regresamos después de esta pequeña pausa. Las oficinas del abogado de inmigración Jamie Alexis Sear están ubicadas en el 200 South East calle Suite 201 en Fort Lauderdale. Aplicaciones familiares para la residencia, visas de trabajo o para invertir en los Estados Unidos, visas de estudiantes, procesos consulares y defensa de deportación. Llame ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a nuestro correo electrónico. No importa cuál sea su situación migratoria, Jamie Alexis Sear, con su vasta experiencia como abogado de defensa criminal y de inmigración, defiende y gana su caso. No lo dude, llame o escríbanos ahora. En nuestras oficinas se habla español. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán, o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. El plasma rico en plaquetas es un derivado de la sangre que estimula la producción de colágeno, elastina y tejido epidérmico. El ácido hialurónico nos ayuda a recuperar los niveles de hidratación en nuestra piel, a prevenir las líneas de expresión formadas y las arrugas. Aquí estamos con nuestro paciente de hoy, Iván de la Meca Radio. Iván me dijo, Ender, tengo una verruguita, no me gusta, me incomoda estéticamente, no me gusta cómo se ve, y se la vamos a remover con microcauterización.
regresamos, buenas tardes de nuevo con el show de la doctora Gema. Estábamos hablando con Jixi Hernández, antigua estudiante de The English Center, que está ubicado aquí en el 3501 Southwest 28 Street, muy bien ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la US 1 y la 37 Avenida. El English Center lleva ahí alrededor, yo diría alrededor de 30 años, pero existe hace más de 60 años en esta comunidad. Originalmente era para ofrecer clases de inglés a las personas que llegaban de otros países, pero ahora, en gracia de Dios, tenemos también carreras cortas. Yo me acuerdo que en un tiempo enseñaban mecanografía, enseñaban shorthand, que se llama taquigrafía, y un montón de cosas. Naturalmente han ido progresando con la comunidad. Por ejemplo, ahora ofrecen clases de mecánico de aire acondicionado, clases de electricista, un sinfín número de clases para que las personas puedan adaptarse en esta comunidad y conseguir trabajo inmediatamente. Y estábamos hablando con Jixi Hernández, que fue estudiante del English Center alrededor del año 2005, y estaba hablando de lo feliz que ella se siente porque el English Center le dio esa base que ella necesitaba por un precio muy módico para poder tener lo que tiene hoy en día. Y estábamos hablando de las amistades que ella comenzó allí, y es una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes, siempre, que lo que primero que tienen que hacer, que ellos son nuevos en este país, es acercarse a la persona que está a su izquierda, a la persona que está a su derecha, y hacer amistad con esas personas que están en la misma situación que ellos. Van a comprender si les dicen, mire, yo no puedo, habíamos quedado en que íbamos a ir a tomar café, pero no puedo porque se me ha dado un trabajito. O mira, ¿tú crees que tú me puedes recoger al niño de la escuela porque no tengo quien me lo recoja y no tengo transportación? Esas cosas solamente las comprenden esas personas que están en la misma situación que tú estás. Y estábamos hablando con eso, con Jixi, estaba diciendo de las amistades que ella formó durante ese tiempo en el English Center. Háblanos un poquito de eso, Jixi. Bueno, sí, esa parte es muy importante porque cuando yo llegué al English Center, uno llega un poco tímido, asustado, porque venimos con los conceptos de Cuba, de disciplina, con el temor a la sociedad aquí, americana, a que ves tantas personas de diferentes países, y por lo menos eso a mí me impactó mucho porque el ambiente en la clase con las personas es diferente a lo que estamos acostumbrados a tener en Cuba, donde todos no somos parte de la misma nacionalidad. Entonces eso como que hace un poquito la diferencia, y uno se siente tímido y cohibido al principio. Pero una vez que ya la rutina te va llevando, como dices tú, a identificarte diariamente con esa persona que está al lado, con los grupos, con las personas que tienen que tomar el bus igual que tú, que tienen que enfrentar situaciones familiares igual que tú, situaciones de inmigración, porque muchos estábamos en las mismas condiciones. Entonces eso lo que hace es unirnos más. Cuando ya entonces no importa de qué país es cada persona, cuando todos estamos en la misma, en situaciones similares y nos vemos a diario, donde pasamos, básicamente yo pasaba la mañana entera, porque mis clases eran en la mañana y me iba por el mediodía, a veces compartíamos hasta el lunch. Entonces esa parte social es muy importante porque eso hace una combinación perfecta entre la parte académica, que en realidad ese es el motivo principal por el que vamos al English Center, pero la otra parte te completa, te complementa, porque haces ya como un círculo nuevo de amistades, es un apoyo, incluso para las tareas, para los libros que teníamos que buscar o que teníamos que buscar alguna cosa extra que no tuviéramos en la clase para apoyarnos a hacer mejor. Y ahí yo creé muy buenas amistades y nos poníamos de acuerdo para tomar el bus juntos, nos ayudábamos uno al otro. Era como una comunidad, la comunidad del English Center. Incluso cuando habían fiestas de estas como se están celebrando ahora de Halloween, en todas esas etapas, nos divertíamos cantidad, porque esas son costumbres nuevas que nosotros no tenemos en nuestros países, y ahí lo aprendimos en The English Center, aprendimos esas costumbres, aprendimos a disfrutarlas, a tener un poquito más de sentir un poquito más la cultura americana y conocer de esas tradiciones. Yo en particular casi todo lo de esas tradiciones lo aprendí por The English Center, porque yo aquí no tenía familia ninguna. Entonces todas esas nuevas tradiciones para mí las aprendí ahí en la escuela, y así le pasaban a
personas con las que yo me relacionaba en el mismo grupo, ahí en The English Center, y así nos íbamos intercambiando unos a otros, y es verdad que es bonito y es confortable estar recordando todos esos momentos que vivimos ahí, y mucho más cuando pasa el tiempo y volvemos a encontrarnos con esas personas que vivieron los mismos inicios que uno y que hoy estamos, gracias a Dios, en unas posiciones diferentes y mejores, ¿no? Porque es como el resultado de que ese sacrificio en que empezamos y que ese tiempo que tuvimos que pasar trabajo, cogiendo el bus, sin papeles, aprendiendo el idioma, que no es fácil, porque todavía seguimos con nuestras dificultades con el idioma, pero que ya pasa el tiempo y entonces nos encontramos con esas personas que recorrimos el mismo camino y que hoy estamos, gracias a Dios, en situaciones mejores, pero que tuvimos el mismo punto de partida y que compartimos The English Center como nuestra primera escuela. Es lindo, es lindo. Yo estoy hablando y todavía estoy como emocionada con el tema, porque me recuerdo, y te digo además, esa es la escuela que les recomiendo a todo el mundo. Yo hace poquitico tuve unas amistades que llegaron de Cuba muy interesadas en estudiar, porque son personas profesionales que han estudiado allá y que llegan aquí con la dificultad del idioma, como llegamos todos. Y yo le cuento, cuando me piden una recomendación, yo digo, yo te recomiendo que vayas a esta escuela, porque como tuve una experiencia tan positiva y conozco personas que han tenido la experiencia parecida a la mía, pues esa es la escuela que yo les recomiendo. En lugar de estar saltando por ahí, en lugar de estar inventando en muchas escuelas que están que llevan poco tiempo, que no son tan confiadas, quizás no están ni acreditadas. Yo no sé mucho de eso, pero yo lo que sé es que confiadamente la escuela de English Center ha estado establecida por tantos años y por gusto no es. Cuando una escuela tiene ese récord, cuando una escuela está establecida por tanto tiempo, con tan buenos resultados, y que tú tienes la confianza de que hay personas que ya han pasado por ahí, que les ha ido bien, que han aprovechado el tiempo, porque eso no tiene precio, que tú cojas los conocimientos que necesitas coger para después encaminarte a tu carrera o a lo que quieras estudiar, hacer estudios superiores. Para mí, esa es la mejor opción y es lo que yo les recomiendo a las personas que me preguntan. Efectivamente, porque el English Center es tan importante. Bueno, fue en realidad, yo siempre digo, los cimientos de ese edificio que ha construido, porque déjame volver un momento a lo que estaba hablando de que te gradúas de Miami-Dade College con 2 asociados, uno en arte y otro en ciencia, porque haces paralegal. Explícanos un poquito qué fue lo que hiciste, qué es lo que eso de paralegal naturalmente tiene que ver con legalidad, que tú tenías un doctorado en leyes de Cuba, pero ¿por qué es que tú decides irte por esa rama y cómo es que lo utilizas una vez que terminas en Miami-Dade College? Háblanos un poquito de esa partecita después que terminaste Miami-Dade College como paralegal. Sí, yo, bueno, primero lo elegí porque lógicamente yo había estudiado Derecho en Cuba y eso siempre ha sido mi pasión, las leyes. Y yo dije, bueno, lo que más, ya lógicamente cuando entré a Miami-Dade College, gracias a la base que yo tenía del inglés en The English Center, cuando me hacen el test para ubicarme a hacer el placement, bueno, es el placement test, que es como le llaman, yo entré en el 5º nivel, o sea que estuve bien avanzada. Entonces, ya cuando menos me lo imaginé, ya estaba en el 6º nivel y me dijeron, ya tienes que coger tienes la opción de escoger clases con crédito, ¿qué vas a estudiar? Y eso a mí me sorprendió porque tampoco yo tenía definido lo que yo quería estudiar. Y entonces me dieron esa posibilidad de escoger diferentes programas y cuando me dieron toda la lista de todo lo que ofrecía en Miami-Dade College, yo enseguida busqué todo lo que venía, los programas que venían bajo la parte legal. Y por eso fue que decidí paralegal para poder vincularme al campo que ya yo conocía, que era el campo de las leyes, y por eso fue que me enrolé ya en las clases. Casi que tuve
que decidirlo rápido, porque del 5º nivel al 6º se me fue el tiempo muy rápido y ya estaba lista para empezar a coger las clases del programa en específico. Entonces ahí me estuve haciendo el programa de Paralegal, lo empecé en el Interamerican Campus, pero tuve que transferir a Walson Campus porque allí es donde tenían el programa específico de Paralegal. Y bueno, allí fue que terminé, porque estaba diseñado para hacerlo en aquel campus específicamente. Ahí me gradué y entonces para graduarse había que hacer un internship. Y ahí tuve otra batalla más, porque también eso depende de lo que uno es capaz de gestionarse y donde tú puedes buscar en la comunidad un lugar donde te acepten para tú hacer el internship. Por supuesto, un internship que no era pago, porque yo lo que quería era graduarme. Yo no estaba buscando una posición remunerada. Yo estaba buscando para hacer mi internship como un requirement para poderme graduar y a la vez coger experiencia. Entonces ahí pasé un poquito de trabajo, pero gracias a Dios, casi a lo último ya de los días que tenía disponible para registrarme para el internship, encontré una oportunidad en la corte, allá que está cerca del campus, de Walson Campus, y ahí fui porque tienen un programa de voluntarios, y entonces como ya yo estaba terminando el programa de Paralegal, pues entonces tuve una entrevista y me aceptaron para hacer el internship con ellos en la corte, en The Clerk of Courts, allá en Miami, en la corte del condado. Y entonces ahí aprendí bastante, lo que es el sistema. Pasé mi internship, que fueron como 3 meses, y me pude graduar. Después de ahí, lo que hice fue trabajar también como voluntaria para una organización sin ánimo de lucro que se llama World Relief, que es una organización específicamente para ayudar a los asilados políticos y bueno, y a los inmigrantes. Entonces yo les servía a ellos allí también como paralegal, como voluntaria. Estuve allí como 1 año trabajando con ellos como voluntaria, y después toda esa experiencia me sirvió para coger una posición con una abogada de inmigración, donde yo trabajaba en realidad como paralegal formalmente y estaba con mi salario como paralegal. Ya eso no fue voluntario, pero bueno, toda la experiencia que tuve en la corte con mi internship y lo que hice como voluntaria para esta organización de World Relief me sirvió como base para poder tener mi posición como paralegal con la abogada de inmigración. Y con la abogada de inmigración, creo que tú hacías, la ayudabas con los formularios, hablabas con los clientes directamente para que ella no tuviera ¿qué tipo de trabajo tú hacías? Bueno, ahí lo primero que todo era recibir a los clientes, llevar una relación de los clientes con su información, con la documentación que traían, verificar el calendario de la abogada, llevar el orden, el filing de los expedientes, responder las llamadas telefónicas, también hacerle drafting a todo lo que la abogada entendía que yo con mi capacidad podía hacer, muchas traducciones, porque casualmente la oficina de inmigración estaba cerca de la oficina principal esta que está de inmigración, que está en la 6ª avenida del Northeast, North Miami. Y entonces la oficina estaba allí cerquita y venían muchos clientes que no tenían cita ni nada, pero venían a hacer trámites inmediatos. Entonces casi todos esos trámites inmediatos, que eran traducciones, notarizaciones, pues la abogada me los encargaba y yo los hacía. Y ya después, bueno, llevar el control de cada caso de cliente. Y entonces, más bien lo mío como paralegal era hacer drafting y hacer research en diferentes sistemas que se usan de inmigración para poder ayudarla a ella con los casos y tenerlo todo como bien ordenadito para que ella fuera
cuando ella tenía que ir a inmigración, a una cita, cuando tuviera que ir a la corte. Había bastante trabajo, porque siempre había que hacer bastante cosas, y encima de todo eso, pues responder las llamadas telefónicas y atender a los clientes que venían en persona como walk-ins, que no tenían cita ni nada. Y entonces, básicamente era eso, llenar muchas peticiones, peticiones familiares, peticiones de ciudadanía, permisos de trabajo, residencia. En ese medio tiempo que yo estuve fue cuando Obama aprobó Dream Act, y entonces vinieron una cantidad de casos. Eso era algo nuevo, y los abogados estaban también experimentando con esos tipos de casos. Entonces nosotros formamos parte, 2 paralegals que habían en la oficina, formamos parte de ese grupo de ese proyecto, porque estábamos empezando todo. Entonces nosotros nos encargábamos de recopilar todas esas pruebas que tenían los Dreamers, que es como le llaman, todos los aplicantes, para que ellos pudieran calificar para tener un permiso de trabajo. Y entonces en esa parte, cuando empezó, tuvimos una participación muy activa. Yo específicamente tenía que buscar mucho por estar en contacto con todos esos aplicantes para ayudarlos a buscar las pruebas que necesitaban para poder respaldar su caso. Y ahí tuve que trabajar bastante en ese aspecto, porque ya te digo, era formar un caso nuevo de cero. Y lo demás, pues, era darle seguimiento a muchas personas también que tenían orden de deportación y que se mantienen aquí en el país, renovando permisos de trabajo. Entonces ya casi que esos casos son repetitivos, y entonces la abogada, pues, delegaba esas funciones en mí. Después había que revisar, por supuesto, todo, porque todo ella era la que lo tenía que revisar y firmar. Pero el paralegal tiene bastante trabajo. Es casi que ponerle todo bien masticadito a la abogada adelante para que pueda trabajar más fácil y ahorrar el tiempo. Entonces, ¿trabajas como paralegal como cuántos años? ¿7, 8 años más o menos? No, porque yo no llevo tanto. Acuérdate que yo me gradué en el 2011. ¿Verdad? Trabajé como un año, también me quedé, después que me gradué, me propusieron quedarme en la corte trabajando con ellos, y yo me quedé en la corte de familia trabajando. Después me fui al Work Relief, y ahí estuve como un año más. Después me fui a la abogada. Con la abogada estuve realmente como un año y medio. No estuve mucho porque la oficina estaba bastante lejos, y ya yo tenía la niña, tengo otra hija, y entonces en ese tiempo la niña chiquita, y bueno, me compliqué un poco y no pude seguir en la oficina de la abogada, que me quedaba muy lejos. Pero después apliqué para la corte criminal para poder coger una posición de asistente judicial en un programa específico que tiene la corte para las personas que le suspenden la licencia de conducir por diferentes razones. Entonces hay un programa específico en la corte que necesitaban personas para que atendieran ese programa, que se llama Drive Legal se llama el programa. Y entonces ellos ofrecen horas comunitarias para que las personas que no tienen recursos para pagar un abogado, o que no tienen recursos para recuperar su licencia de conducir porque deben mucho dinero, pues entonces la corte le ofrece un programa de horas comunitarias. Y entonces nosotros, yo como asistente, como paralegal, lo que hacía era verificar si las personas calificaban para ese programa. Y entonces ahí estuve otro año, y eso forma parte de la corte criminal. Entonces ahí era básicamente esas funciones. Todo tenía que ver con el programa, cómo las personas podían enrolarse en el programa para recuperar su licencia de conducir. Y después que termino ahí, la verdad que me gustaba el trabajo, pero yo en realidad necesitaba algo más, porque el trabajo se me hizo monótono en realidad, porque es un trabajo muy, muy clérico,
como digo yo, porque era repetitivo, lo mismo. Yo quería algo más dinámico, de poder interactuar con más áreas del sistema legal, hacer más cosas. Entonces, pues entonces se me dio la oportunidad de trabajar en una oficina de un centro médico que tenían específicamente un área para ayudar a las personas con los beneficios, personas que tuvieran necesidades de hacerse ciudadanos, personas que venían, por ejemplo, al centro médico y que no tenían documentación, que no tenían seguro médico por falta de conocimiento, muchas veces, personas que venían con documentos en inglés que no sabían, estaban hasta citados para la corte y no sabían ni entendían qué era lo que decía la carta. Entonces, los dueños del centro médico necesitaban ayuda en ese departamento. Y entonces yo quise probar, no me parecía nada familiar con lo que yo había estudiado, porque yo estaba en el ámbito legal y esto era un ámbito médico, pero ahí llegué para intentar, porque siempre que se trataba de hacer algo nuevo, lo tomé como un reto, y como había que ayudar a las personas, interactuar con diferentes, no era un solo tipo de cosas, sino que había variedad en lo que había que hacer en el departamento. Entonces ahí yo me encargué de revisar cada una de las personas que venían, cuáles eran las necesidades. Y basado en esas necesidades, yo iba como dándole curso a la necesidad de esa persona, contactando las agencias correspondientes, preguntando por aquí, preguntando por allá, llamando a los lugares públicos oficialmente y hablando como en representación de esas personas que no sabían hablar inglés. Entonces así fui creando como una base en ese departamento que ayudaba a las personas que tenían que renovar sus sellos de alimentos, como hacerle viabilizar todas estas necesidades que tenían ellos, que venían al centro médico, por supuesto, por necesidades médicas, pero a la vez el dueño quería darle todos los servicios posibles a estos pacientes para que tuvieran en el centro médico, además de la ayuda médica, que tuvieran también una ayuda social. Entonces, esta parte social en este departamento era en el que yo me encargaba, de darlos a ellos con cualquiera de sus necesidades que no fueran médicas. Y entonces en esa parte bastante tiempo, estuve como 3 años ahí y ya en esa experiencia fue que pude después aplicar para el board para hacerme Target Case Manager, que es básicamente esa función de servirle a las personas de un apoyo, de una ayuda para ayudarlos a encontrar recursos en la comunidad que le pudieran costar poco o fueran gratis y que la persona tuviera que fueran elegibles para estos beneficios. Entonces yo me encargaba de encaminar a esas personas y esta es la función del case manager en la comunidad. Y entonces actualmente de eso es lo que estoy trabajando. Me he mantenido ahí ya como por 5 años trabajando como case manager y básicamente es con población adulta, casi todos son mayores de 65 años o son personas menores de 65 pero que ya han estado deshabilitados por la Administración de Seguro Social. Y entonces son personas que generalmente necesitan ayuda de la comunidad y tienen su seguro médico. Y entonces eso es lo que actualmente estoy trabajando y estoy sirviendo y me gusta lo que estoy haciendo y por ahora me mantengo así. Estoy trabajando para una agencia privada, pero encuentro pero muy importante y me siento de verdad orgullosa de que todo lo que yo he aprendido desde que llegué a este país, que comenzó en The English Center, me haya servido para hoy poder trabajar, ayudar y a la vez ganar buen dinero, porque es como complementar todas las necesidades espirituales, porque a uno le gusta lo que uno hace y a la vez bien remunerada porque es una manera de tener un salario decente
haciendo cosas buenas para los demás y sirviendo a la vez a la comunidad y tratando de hacerlo mejor y aplicar la experiencia que he tenido en diferentes áreas, todas en este país, en diferentes áreas, las puedo aplicar ahora en el trabajo que yo estoy haciendo. Efectivamente, pero tú sabes que, o sea, lo que tú estás haciendo en este momento es básicamente lo que aquel señor el día de la piscina te dijo, mira, ve al English Center para que estudies inglés. Él estaba haciendo un trabajador social más o menos, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo. Sí. Pero lo que tú estás haciendo es ofreciendo ese servicio, estás haciendo algo que está ayudando a otra persona, estás haciendo algo que te está alimentando el cerebro porque no estás agarrando, por ejemplo, productos en una línea y poniéndolo en una caja registradora y diciendo a la persona, me debe tanto y págueme con tarjeta de crédito, págueme con sellos de alimentos, o sea, es diferente. Y el servicio que estás ofreciendo es tan importante porque la razón por la que yo tengo este programa, Jixi, es por eso mismo, para dar información a las personas que viven en este país completamente ciegas, porque no saben de los recursos y los accesos que tienen a su disposición basado en, porque como tienen un seguro médico, pues tienen HJK. Yo veo constantemente en la televisión y en la radio, oigo también los anuncios de estas compañías que se hacen pasar como si fueran Medicare sobre las cosas que ellos le ofrecen a los clientes. Y en realidad eso no es así. Eso es tu seguro de Medicare que trabajaste, como tú estabas diciendo, personas que son mayores de 65 años tienen derecho a Medicare, que es el seguro de salud de las personas mayores de 65 años, o las personas que tienen menos de 65 años y están deshabilitadas por cualquier razón, y también tienen derecho a Medicare o Medicaid. Medicaid es más bien para las personas que son pobres, pero muchas personas ni siquiera saben cómo acceder a esos servicios, que son servicios que nos merecemos porque pagamos impuestos. Y estoy súper orgullosa de ti de pensar que esto empezó en el English Center. Vaya, sí, es que tú pensaste en el 2005, cuando tú llegaste a este país con ese niño chiquito, sola, ¿tú pensaste alguna vez que tú ibas a haber podido, que tú podías volverte a reorganizar y tener una vida útil en este país después porque llegaste ya adulta? Háblanos un poquito de eso, que tenemos como 2 minutos. Para nada, al contrario, cuando yo llegué aquí veía todo tan oscuro, tan lejano, cuando empiezas en esta vida a tropezar con el idioma, con el sistema del transporte, que en aquel momento yo no manejaba, que no tienes ese vecino que normalmente, que bueno, aquí sí, claro, la gente hace sus vecinos, pero para eso se toma tiempo. Entonces, llegar aquí a esa edad con un niño, sabiendo que yo tenía una profesión hecha en Cuba y que era como tirarla a la borda, porque en realidad no llegas aquí con unos diplomas muy lindos, pero ¿de qué te sirven? No te sirven de nada, porque tienes que empezar aquí a estudiar de cero. Entonces, eso lo que hace es, más bien uno se siente frustrado cuando llega aquí y se tropieza con tantas cosas que uno ve negativas y las ve lejanas y muchas veces imposible, porque yo escuchaba las personas hablando inglés y yo decía, yo nunca voy a hablar así, yo nunca voy a hablar así. Yo veía una película en inglés, porque claro, en la escuela te sugieren, tienes que poner la radio en inglés, tienes que ver televisión en inglés, y yo hacía ese esfuerzo por disciplinada y por perseverante, pero en realidad no entendía nada, y entonces eso es frustrante, porque cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que lo que tú quisieras avanzar, no avanzas, porque tenemos ya cierta madurez y queremos estar en un punto que no es el que la vida te va enseñando, que no puedes llegar a ese punto de ahora para ahorita. Entonces, para que todo ese convencimiento llegue, tiene que pasar tiempo. Y yo me pasé años para poder cambiar la manera de pensar, pero nunca pensé que iba a ser estar trabajando en la corte. Para mí fue un reto muy grande, porque yo fui allí casi que de atrevida, sin conocer a nadie,
sin saber hablar bien el inglés. Fui hablando el inglés como yo lo había aprendido, como yo lo sabía hablar, con mucho acento, entendía más de lo que podía expresar, porque casi siempre eso sucede. Uno comprende lo que le están diciendo, pero te es difícil responder de la manera que tú quieres responder. Entonces, eso me parecía difícil y sin embargo sucedió. Lo vi ya después hecho realidad. Y eso son cosas que te van diciendo, oye, sí se puede hacer cosas, tú sí puedes ser parte de esto, aunque no sé, aunque lo hayas visto muy lejano. Mira, la realidad te está diciendo que tú sí puedes estar aquí, que tú sí puedes ser parte de este grupo, que tú puedes hacer cosas para servir a la persona aquí dentro de la corte, que puedes ayudar al otro que está del otro lado, que está con un problema y que te está hablando en inglés. Entonces ya eso va haciendo que la mentalidad de uno va cambiando y uno va sintiéndose mejor, más cómodo y te da deseos de seguir. Y da deseos de seguir, de evolucionar, de superar. Y fíjate si es así, que esa luz se le transmite a los demás, porque hay muchos conocidos, no voy a decir amigos, pero conocidos del pueblo mío, que cuando llegan aquí tratan de comunicarse conmigo para preguntarme, ¿qué tú has hecho? ¿Dónde tú fuiste? O sea, que ven a uno como un ejemplo a seguir. Como que dicen, bueno, si esta muchacha llegó aquí sin nada y llegó sin saber inglés ni nada, y mira cuántas cosas ha hecho y cómo se ha podido desarrollar y que tiene una vida más o menos estable en los pocos años que lleva aquí, pues yo me quiero guiar por esta persona. Y mucha gente me han pedido recomendación. ¿Qué tú crees? ¿Dónde hago esto? ¿Dónde hago tal curso? Y ahí es donde yo me doy cuenta de la falta de información que la gente tiene. Y entonces yo digo, bueno, qué bien que yo le estoy diciendo, vaya, mi experiencia, no quiere decir que lo que yo le esté diciendo es lo ideal, pero me gusta compartir mi experiencia si me la piden, si me piden opinión, sí estoy abierta a compartirla y siempre les hablo a la gente con la realidad. Y la realidad es lo que yo he vivido, porque aquí no es lo que tú lees, sino lo que tú vives. Esa es la experiencia. Y yo soy un libro abierto. Yo le hablo la verdad, lo que ha sido y lo que es. Y no obstante, sigo estudiando. Estoy tratando de superarme ahora, porque trabajo con adultos, pero estoy tratando de superarme para trabajar con niños y presentar los exámenes que hay que presentar para poder ganar esa certificación. Entonces, esas son las pruebas de que todo es posible, que todo es posible. Lo que pasa es que todo toma tiempo, mucho sacrificio, porque hay gente también que vienen y piensan que las cosas se ganan de un día para otro. Eso no es así. Entonces, esos equivocados son los que se frustran muy rápido y se van del camino. Pero los que perseveran y quieren hacer las cosas bien hechas, sí lo pueden hacer. Porque no hablo solo por mí, sino amistades mías que también han hecho lo mismo, tienen su profesión y llegaron aquí igualito, sin saber idioma, solos, porque es básicamente lo que nos une a todos los inmigrantes que hemos venido a este país. Todo tiene un comienzo y todo el mundo tiene que tener un sacrificio y una historia. Entonces, yo sí creo que el que viene con ese ánimo de triunfar, de hacer las cosas bien y de superarse, sí lo logra. El que quiere hacerlo, lo hace. El que quiere hacerlo, lo hace. Gracias, Jixi. Estábamos hablando con Jixi Hernández, que es una trabajadora social en una agencia privada, ayudando a personas mayores a que obtengan esos beneficios que son tan importantes para poder tener los servicios que necesitamos, especialmente cuando nos ponemos mayores, que dónde podemos conseguir una comida, qué tenemos que hacer para que nos manden una silla de ruedas, cómo conseguir que nos manden una persona que nos cuide. Eso es tan importante cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos. Y toda esta travesía, toda esta trayectoria para Jixi comenzó en The English Center. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.